Vamos a poner mucha atención, vamos a poner toda la atención de vida para poder aprender hoy un poquito más de la palabra del Señor y vamos a orar que el Señor nos dé esa bendición, que aprendamos su palabra y que su Espíritu nos la aplique en el corazón para vivirla, para entenderla. Oremos entonces. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo devocional que nos da, Señor, y porque hemos podido recorrer un buen camino analizando este libro de Génesis. Rogamos, Señor, que bendigas nuestras vidas con él hoy. Bendícenos en este devocional. Permítenos aprender, Señor, en nuestra cabeza, pero también, Señor, que sean cosas que llevemos a la práctica, que podamos ver su utilidad en nuestra vida, Señor, y en los asuntos que muchas veces tenemos que vivir. Danos tu gracia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 23. Los versos de hoy son los versos 19 y 20. Dice así: Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Bueno, tenemos un pasaje interesante frente a nosotros y lo interesante es, y lo que es muy interesante es notar las cosas que para Dios son importantes, niños y hermanos, las cosas que para Dios son importantes. Noten que en este momento de la historia bíblica, el Señor no nos está dando narraciones, por ejemplo, de los reinos del mundo. No sabemos quién es el rey de Egipto, el rey en China, no sabemos qué pasa en lo que ahora es América. Nada de eso nos quiso decir el Señor en este momento. Miren, está concentrado en una familia, está concentrado en un hombre piadoso llamado Abraham, y está concentrado en asuntos que para muchos no serían tan importantes como la sepultura de Sara. No nos habla entonces de los dinosaurios y no nos habla de las cosas que el mundo cree que son importantes. Pero esto para Dios es importante. Esto para Dios es importante. Nos habla de la sepultura de Sara y con abundancia nos ha hablado de los preparativos de su sepultura. Hemos visto entonces todo este capítulo concentrado en ello. Ustedes notan cuánto nos demoramos en el capítulo 22, pero ahora en el capítulo 23 tomamos los versos 1 hasta el 18 y ahora no nos quedan sino dos versos y los cuales todavía están hablando un tanto de la sepultura de Sara. Entonces, estamos viendo con mucha claridad cómo este tema para el Señor es importante y por lo tanto, como para nosotros debería ser también importante y darle el manejo que el Señor nos muestra en las Escrituras. Entonces, en vez de que el Señor nos esté hablando de otras cosas y de cosas que podrían ser muy interesantes, nos habla de Sara, nos habla de su sepultura, nos habla de los preparativos. Entonces nos preguntamos, ¿es importante la muerte de los creyentes?
Y vemos que sí, aún la muerte debe ser una expresión de nuestra fe, como lo vimos. No debemos dejar por ahí abandonados a nuestros muertos, sino darles un entierro digno. Ojo, no idólatra, pero sí digno, según el Señor nos muestra con este ejemplo y con otros en la Biblia. Entonces, después de que se nos dieron todos estos detalles de los preparativos para la sepultura de Sara, el capítulo termina diciéndonos dos cosas más. Son las que vamos a analizar un poquito esta mañana. Dos cosas más menciona el capítulo. En el verso 19, entonces, se nos dice que allí sepultó Abraham a Sara, y otra vez se nos dan muchos detalles del lugar. En el verso 19 dice: después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ustedes pueden ver todas estas especificaciones. Podemos decirlo de esta manera. Dice que fue sepultada en una cueva, que fue sepultada en Macpela, que eso queda en un lugar llamado Hebrón y que queda en la tierra de Canaán. Cuatro cosas señala el verso, cuatro cosas resalta y resalta. Así que nos hace pensar muy seriamente en el lugar. Tantos detalles de lo que para muchos no sería tan importante, pero para Dios sí, y por lo tanto para nosotros debe serlo. La sepultó Abraham en ese lugar, y Moisés, que escribe Génesis, escribe esto, y noten que es muy importante porque es ahí mismo, en ese mismo sector, en esa misma región, donde años más adelante el Señor va a sacar al pueblo de Egipto y lo va a llevar ahí a Canaán, lo va a llevar ahí a Hebrón, a esos sitios. Ellos van a estar ahí morando, ese va a ser su herencia, ese va a ser su terreno. Ellos iban a entrar en una tierra que iban a poseer, pero de la que el Señor ya había hablado, prometido, y es una tierra que ya tenía historia en sus antepasados. Nos muestra cómo el Señor de tiempo atrás ya está moviendo todas las cosas para que al final, más adelante, alguien resulte disfrutando algo o viviendo algo. Ya ellos han estado ahí, Abraham y Sara vivieron ahí y ahora podemos decir que murieron ahí. Y que el Señor nos da todos estos detalles de este lugar precisamente porque quiere que pensemos dónde es que es esto y toda la historia que hay en este lugar. Lo segundo que vemos está en el verso 20, donde dice: y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Es como una conclusión lo que tenemos aquí, pero más que una conclusión, se nos habla aquí, escuchen, de la única posesión oficial legítima de Abraham en ese lugar, en Canaán. El único terreno de él propio. Esto es muy interesante. Miren esto, niños y hermanos. Dios le había prometido a Abraham esa tierra, a él y a su descendencia, pero miren, hasta ahora el único lugar propio de Abraham es la sepultura.
Esto es bien interesante. Aunque Dios le ha prometido ello, aunque Abraham ha estado viviendo ahí, el único lugar propio que él tiene ahora en Canaán es este terreno, y es este terreno utilizado para sepultura, un terreno para enterrar muertos. Entonces es algo de pensar. Nos dice que así, a través de este trámite con los hijos de Ed, quedó este terreno como posesión de Abraham. Por esta razón, como ya se los he dicho, el Nuevo Testamento nos dice que Abraham vivió como peregrino en la tierra que Dios le prometió. Dios se la prometió, pero no fue suya. La disfrutó, pero no fue suya. Así es que en el Nuevo Testamento, específicamente en Hebreos 11, se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Nuevo Testamento nos enseña cómo él, aunque moró ahí, aunque se le había prometido como herencia, él vivió ahí sí, pero como extranjero. Al decirnos que habitó en tiendas, nos hace pensar precisamente que una persona que habita en tiendas lo hace porque entonces recoge su tienda y se mueve, se va para otro lugar, a diferencia de cuando se hace una casa con madera o con ladrillo, donde se hace una casa para que permanezca ahí. Así que entonces nos damos cuenta que su única tierra, oficialmente, la única tierra que él tiene es una sepultura. Es dueño solamente de una sepultura. El pasaje resalta el uso al decir que su posesión fue para eso, para sepultura. Es de Abraham, pero para estas actividades. Entonces noten aquí cómo se resalta tanto la importancia de esto como el hecho de que él no ha tenido otras cosas. La importancia de que la única posesión que él tenía era un terreno para sepultar muertos. Sigue mostrando entonces la importancia de la sepultura como tal, pero al mismo tiempo nos resalta el hecho de que él sigue como un peregrino en aquel lugar. Entonces, más adelante nos vamos dando cuenta que la heredad efectivamente va a servir para eso, porque ahí no solamente es sepultada Sara, sino también Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob, según se nos narra en la historia bíblica en sus inicios. Así que la única posesión de Abraham era esta, y era para sepultar a sus muertos. Dios le había prometido toda esa tierra. Dios le había dicho que se la iba a dar a él y a los suyos. Y Abraham vivió ahí, sí, pero noten que no fue suya, y también desen cuenta como él nunca se preocupó, digámoslo así, indebidamente por tener los documentos legales de ese lugar. Nunca se preocupó por sacar a sus vecinos, a los moradores del lugar, no. Su preocupación fue ser un buen vecino, como lo hemos visto en varias ocasiones. Su preocupación no fueron esos asuntos legales, sino, según se nos narra en la historia bíblica, la mirada de Abraham y su fe estaban puestas en el cielo, en la gloria, en la salvación. Estas cosas entonces muestran que Abraham es un hombre piadoso, no porque uno no pueda tener posesiones aquí, sino por donde estaba puesta su mirada.
y se nos dice que la mirada de Abraham estaba puesta en el cielo. Así que eso nos muestra que es un hombre piadoso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, que lo que Jesús nos pide para ser sus discípulos es esto: que por encima de todas las bendiciones que Él nos da en esta vida, posesiones, logros, títulos, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús y en su reino. Esa es la enseñanza de nuestro Señor. Cuando Él vino, dijo cosas como: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús enseña esto mismo que vemos en Abraham. Las bendiciones aquí tienen su importancia, pero son temporales. Hay algo más importante y es lo eterno. Entonces el Señor Jesús nos enseña que las cosas más importantes no son las de esta tierra, sino las de la piedad, las de la eternidad. Jesús nos enseña que es más importante la gente que las cosas, dar buen testimonio que tener cosas, la vida eterna que esta vida. Las cosas aquí tienen su valor, pero en orden hay algo más valioso y es la eternidad. Entonces aprendamos de Abraham estas cosas, porque esta es la enseñanza del Señor Jesús también para nosotros. Entonces veamos qué aprendemos de este pasaje. Podemos sacar dos lecciones. Uno, seguimos por la misma línea. El ejemplo de Abraham nos enseña que proveer un entierro honroso es un asunto bíblico. Les repito, el ejemplo de Abraham nos enseña que proveer un entierro honroso es un asunto bíblico. No solamente vamos a ver cuando estudiamos las escrituras este caso, sino que podemos ver en muchos otros pasajes esta misma verdad. Es un asunto bíblico proveer un entierro honroso, tener una preocupación sana, ojo, sana, por el entierro de nuestros seres queridos, es un asunto bíblico. La única posesión que consiguió Abraham en toda su vida fue un lugar para sepultura. Así que esto es importante. Lo que nos enseña que debe ser de preocupación de los creyentes estos asuntos. Esa es la primera lección que podemos ver aquí. Lo segundo, el ejemplo de Abraham nos enseña a poner la mirada en Jesús y en el cielo. El ejemplo de Abraham nos enseña a poner la mirada en Jesús y en el cielo. Miren, de todas las cosas que Dios le prometió a Abraham, Abraham puso el corazón en las más importantes. Dios le dio muchas bendiciones, le dio ganado, le dio tranquilidad, le dio cosas en esta tierra, pero le prometió cosas para la vida eterna.
La actitud de Abraham hacia lo que Dios le había prometido nos muestra que había cosas más importantes en la promesa de Dios y Abraham se fijó en las más importantes. Y esto es muy importante también para nosotros. Es verdad que el Señor nos cuida en esta vida, es verdad que nos da dinero, nos da salud, nos da comodidades y cosas. Esos son bendiciones que vienen, por supuesto, de la mano del Señor, pero eso no es lo más importante. Hay cosas más elevadas y ahí es donde debemos poner la mirada nosotros. Noten que, por ejemplo, Abraham nunca se quejó porque no tuvo como posesión suya más terreno. Y la Biblia nos enseña por qué, porque él tenía la mirada en esas cosas que Dios le prometió, pero que eran más importantes. Así que él pensó en eso. La relación de Abraham con sus vecinos nos muestra que para Abraham había cosas más importantes que lo material. No es que Abraham despreció lo que Dios le daba aquí, sino que él vio un orden de prioridades. Había algo más valioso, algo más grande, y era precisamente esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así, niños y hermanos, nosotros debemos gozarnos con todas las bendiciones temporales que Dios nos da, pero esperar y anhelar con más ánimo, con más fuerza, las bendiciones espirituales y eternas. Eso es lo que debemos hacer. Oremos entonces que el Señor nos dé esa gracia de valorar correctamente las cosas. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras, por enseñarnos estas cosas que ocurrieron en la vida de Abraham, pero que por supuesto quedan como ejemplos universales para nosotros. Gracias por enseñarnos, Señor, a hacer unas sepulturas honrosas como parte de nuestra fe, de nuestra creencia. Y gracias por enseñarnos, Señor, que de todas las bendiciones que tú nos das, hay unas que son más importantes que otras. Danos, Señor, la luz para entenderlo así, para valorarlo así, y entonces para ir detrás con más ánimo de lo que es más importante. Permite, Señor, que no nos desviemos en esta vida indebidamente, por supuesto, detrás de las bendiciones temporales, dejando abandonadas y descuidadas las bendiciones eternas. Permítenos, Señor, valorar lo temporal, agradecerte por todas las comodidades que nos das, por todas las bendiciones temporales que nos das, pero que también tengamos un corazón para poner más en alto lo eterno, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, la gloria eterna. Permítenos valorar esto y de esta manera entonces que cada uno de nosotros vayamos detrás de lo que es más importante. Padre, gracias por este tiempo. Bendícenos con esta palabra, aplicándola a nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, vamos entonces a pensar también en la tarea. Voy a dejarles solo una pregunta en el día de hoy y es, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Entonces, bueno, espero la tarea en el transcurso del día. Que el Señor los bendiga a todos y Dios mediante nos vemos mañana en los servicios de adoración.